Hola San Pedro, aquí estamos en el Boulevard, esquina con Marqués del Duero, donde ya en el 2018 tenía preparado Opción Sanpedreña su proyecto, un proyecto para hacer una oficina de turismo domotizada, la más técnica y puntera de la Costa del Sol, junto con una oficina de denuncia y una oficina para el sector del taxi. ¿Qué pasó? Pues que el presupuesto que teníamos nosotros para ese ejercicio y para este proyecto se lo cargó el Grupo Popular, la señora Muñoz, y le dio más de la mitad del dinero a Starlight. Se cargó el proyecto de forma intencionada. ¿Para qué? Para después, 3 años y medio después, volver a sacar un proyecto mucho más caro, un proyecto peor del que teníamos nosotros, con lo cual, ¿qué es lo que ha hecho? Incluso incrementar los costes a más del doble de lo que tenía en aquellos entonces Opción Sanpedreña. Eso es lo que tenemos. Las políticas del Partido Popular, muy perjudiciales para San Pedro. Han estado 3 años parado el proyecto y San Pedro sin evolucionar. Y eso, ¿sabe quién lo puede hacer nada más que? Opción Sanpedreña. ¿Por qué? Porque somos de aquí y nos duele nuestro pueblo. «20 proyectos terminados para ejecutarse ya», deja la actual tenencia de alcaldía para los que entran la semana que viene. Algunos relevantes, como la adecuación del edificio Avenida, las sombras en la calle Marqués del Duero, la pasarela entre las Palmeras y el Boulevard, la remodelación del Elena a Benítez o la conclusión del proyecto en la Avenida de la Constitución de reforma integral del saneamiento. Y este es un proyecto que tenía que hacer Hidralia para evitar los grandes problemas que hemos tenido de inundaciones en esa zona, donde lo que se pretendía o lo que se iba a hacer y lo que figura en el proyecto es que todas las aguas pluviales que llegan a la Avenida Constitución se recojan antes de llegar a la calle. 11 que ya estaban en curso a la falta de algún trámite, como el espacio de sombras del Boulevard, la reforma de Mariano Díaz Alonso o el nuevo pabellón deportivo calificado como un proyecto básico. El nuevo pabellón polideportivo de San Pedro de Alcántara, que ahora mismo están haciendo el proyecto básico, que se está trabajando con él, el propio arquitecto se reunió con los clubes para ver la demanda que tienen y qué tipo de pabellón quieren, y están ahora realizando todo este tema. Y 16 pendientes, algunos de ellos tan importantes como la rehabilitación del mercado municipal o la segunda fase del rocódromo. Proyectos que no solo quedan en el apartado de obras, también destacan eventos culturales o lúdicos. En poquitos días, en la noche de San Juan, que como sabéis ya se presentó hace muy poquito con la actuación de Miguel Campello, pero también se han quedado otras cosas como el campamento de Semana Blanca para el año 2020, la Feria del Libro que tendremos a final de junio y julio, también ese pliego de la apertura de todos los fines de semana de la biblioteca y también otros pliegos que se han quedado hechos pero sin tramitar, como son, por ejemplo, la limpieza, la conserjería y los técnicos, además del ticketing para la alcoholera o, por ejemplo, también la apertura de los yacimientos. Además, Piña se ha mostrado molesto con el traslado de personal a Marbella cuando todavía no se ha producido el cambio y están en funciones. Ahora mismo fijo, es decir, ya desplazado 3. Directamente han ido a personal, además, en fin, de una manera un poquito, porque deberían de haber esperado mínimo que hubiera un nuevo teniente alcalde y que decidiese si esos trabajadores iban a continuar en esas áreas. Y lo paramos en su día, pero al final han terminado por irse. Y hay 2 también, que era la policía administrativa que teníamos en San Pedro, que estaban directamente a las órdenes del teniente alcalde, bueno, pues para ver un poco que se siguieran las ordenanzas y tal, que estaban directamente a las órdenes nuestras, que también recibieron su orden de traslado hace unos días y yo hasta ahora lo he impedido. Es decir, digo, mientras que yo esté a teniente alcalde no se van de aquí y continúan aquí a la espera de lo que se decida el próximo lunes. Hola San Pedro. Comentaros que el año pasado tuvimos reunión con el actual teniente alcalde de San Pedro de Alcántara, Javier García, en su despacho, en la cual, en esa reunión, le trasladamos una serie de ideas que teníamos y que le pedíamos que se continuasen para San Pedro de Alcántara. Una de ellas era la nueva escuela de música y danza que en nuestro periodo de gobierno se hizo de forma provisional. La idea era que se hiciese en el actual auditorio Jorge Tejada en el Arquillo y que ese nombre se le pusiera al auditorio del Boulevard. Principalmente porque estaba muy céntrica, es decir, los alumnos de prácticamente todo el casco urbano de San Pedro se podrían desplazar hacia esa escuela andando, no necesitaban vehículos. Y aparte de eso, para darle a esa zona un empaque más cultural y muchísimo mejor, ¿no? Pero nos estamos temiendo que Javier García no ha captado nuestra idea.
de alguna manera ha dejado entrever que la idea de hacer la escuela de música y danza sería en la zona sur de San Pedro de Alcántara, es decir, ahí estaría Aspandén, la siguiente parcela sería el instituto y todavía mucho más al sur estaría esa escuela de música y danza. Nosotros desde aquí le pedimos a Javier García que reflexione, que si tienen la idea de hacer esa escuela, que tengan nuestra idea, que la puedan hacer en el Arquillo, que traer a los alumnos aquí, los padres tendrán que desplazarse en coche, con la incomodidad y el número de vehículos y de desplazamiento que necesitarán para ello. Es muchísimo más céntrico, muchísimo mejor el Arquillo. Yo espero que los sanpedreños lo entiendan así y presionemos al equipo de gobierno para, en caso que se haga, y si se hace antes de las elecciones, que es en general lo que tienen previsto, que lo hagan en el Arquillo. Hola San Pedro, bienvenidos una vez más a OSP al Día, este espacio de Sección sanpedreña donde os tratamos temas de interés para todo San Pedro. Hoy está de nuevo con nosotros el presidente de Opción Sanpedreña, Manolo Osorio. Manolo, ¿qué tal? Hay? Buenas. Y bueno, Manolo, hoy me gustaría que habláramos un poco sobre nuestros proyectos pendientes, digamos, que quedaron sobre el tintero desde OSP, ¿vale? Sobre todo uno de los proyectos estrella que se quedó a las puertas de realizarse fue la oficina de turismo, que hemos visto hace muy poquito que ya han empezado las obras, pero en este caso es con un proyecto distinto al que preparamos, digamos, Opción Sanpedreña. ¿Qué opinión te merece al respecto del nuevo proyecto? Hombre, para empezar, sentimos mucha pena y lástima porque nosotros lo dejamos, mira, el proyecto prácticamente terminado, dotado también, porque había cerca de 400.000 euros para hacer esa obra, y bueno, y un proyecto muy importante y muy interesante, porque lo sacamos con el director general que teníamos de turismo en una feria de turismo de Londres. Era un hombre que venía de la empresa privada, y entonces venía de lo que era a nivel de Telefónica, de Big Data y de toda esa situación. Entonces, bueno, pues nos propuso el hacer una oficina domotizada que hubiese sido espectacular, además una con muchísimas pantallas, y hubiese sido algo muy puntero. Teníamos el dinero, teníamos el proyecto, teníamos todo, y cuando ya lo teníamos todo preparado, pues bueno, pues fue esas nuevas elecciones que nos sacaron a nosotros de la gestión de la tenencia, y lo primero que hizo la señora Muñoz para con ese proyecto fue el dinero ese, pues lo entregó a Starlight. Porque esa partida estaba en turismo. Turismo identificó ese dinero con esa situación y dijo, lo quito de en medio. Y yo creo que es una razón muy sencilla. Ahora lo saca. Bueno, hemos vuelto a hablar en otros programas y eso, si la gente lo recuerda, y es que 3 años sin hacer nada y ahora vienes a hacer a última hora algo, a ella le funciona, porque le funciona, pero son 3 años que te has ahorrado el presupuesto de inversiones de 3 años. Te has ahorrado todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ese dinero lo puedes utilizar en otros sitios, como puede ser Marbella, o en otras circunstancias, en otros proyectos. Y este era un proyecto muy curioso. El que han presentado ellos, por lo que hemos visto, bueno, básicamente va a ser lo que pretendíamos nosotros, una oficina de turismo, una oficina de denuncias para la policía y un espacio que también le dijimos nosotros a los taxistas que le íbamos a poner. Parece que cumple con el tema de espacio,
pero no va a ser una oficina de turismo domotizadas como pretendíamos nosotros, para poder saber y focalizar a todo el turista que llegase de lo que realmente necesitaba, si le gustaba jugar al golf, si no, si era tema de restauración, es decir, que era una verdadera virguería. Y una verdadera pena el que no se llevase a cabo. Y además no solo eso, sino que siendo la mitad con la mitad de posibilidades va a costar prácticamente el doble de dinero, va a costar más de 700.000 euros, que encima, bueno, pues le sacó la subvención a Diputación y por ahí, pero es que llama poderosamente la atención que, siendo nuestro proyecto muchísimo mejor, un proyecto muchísimo más potente en cuanto a la domotización, al control de todo ese tipo de cuestiones, ellos van a hacer un proyecto mucho más simple y va a costar el doble de dinero. Eso también hace mucho que pensar a la gente. Y hablando de proyectos, ¿cuáles fueron los proyectos más importantes que OSP finalmente pues no pudo, digamos, llevar a cabo, pero que tampoco se han puesto en marcha en estos 4 años en San Pedro? Pues mira, yo destacaría muchísimo el pabellón, ese pabellón que Opción Sanpereña pretendía construir junto a la Elena Benítez. También destacaría esa escuela de música y danza que nosotros pretendíamos hacer en 2 sitios, hubiese sido en 2 sitios, y era uno en ese centro de salud, que en el antiguo, para que nos entendamos ahora que se ha pasado al nuevo, nosotros pretendíamos haberlo puesto ahí, y caso de no haber podido por las circunstancias, como han sido ahora mismo, que no se podía, pues lo hubiésemos puesto, que también era dotación cultural, en el Parque del Arquillo. En el Parque del Arquillo, un parque que se podía haber hecho allí una escuela de música, pero una escuela de música en principio, porque todas las cosas y todos los proyectos que nosotros hacemos es pensando en hacer pueblo. En hacer pueblo, ¿por qué digo yo, a qué le llamo yo hacer pueblo? Pues hacer pueblo es a solucionar los problemas que tienen las distintas, los distintos sectores de San Pedro. Otro de los proyectos, ahora retomo el de la escuela de música porque sí me interesa recalcar algunas cosas, pero también teníamos la terminación de poner en valor y la remodelación integral de la Elena Benítez. Hay solamente que lo que le han hecho, han cambiado 4 cosas, 4 griferías, 4 vestuarios, pero no han hecho la remodelación integral, donde se iba a quitar también las gradas retráctiles, se iba a multiplicar junto con ese pabellón nuevo, que se consensuó con todas las disciplinas deportivas. Es decir, que estuvimos reunidos antes de hacer el proyecto, estuvimos reunidos con todas las disciplinas para decirles qué es lo que necesitaban. Necesitaban espacio, iban locales para cada uno de los clubes, iban pistas de pádel, iban de todo, es decir, que era espectacular. Y también, bueno, pues el campo de fútbol San Pedro, donde hemos podido ver también que se le ha hecho un primer lavado de cara de lo que pretendíamos, pero nada, absolutamente nada de lo que pretendíamos nosotros. Nosotros pretendíamos cambiar los vestuarios y las gradas al otro sentido, se podía haber ampliado las instalaciones con más campo de fútbol 7, es decir, que se podía haber hecho mucho más. Y eso es lo que denota, llámese cualquiera de los proyectos que estamos hablando, Lidia, es ponerle corazón. Y ahí es donde se nota, porque si tú coges, por ejemplo, y retomo ahora lo de la escuela de música, es verdad que la escuela de música, aquí ahora mismo, el proyecto que han sacado ellos, y que encima lo han llevado, lo han desplazado a la parcela anexa al instituto, con lo cual ya han condenado la ampliación del instituto, ya no se puede hacer. Y tenemos problemas porque el instituto ese, que ya lleva 7 meses de retraso, ¿qué es lo que pasa? Que ya crece pequeño, es decir, nace pequeño, perdón. Y nosotros lo dijimos desde un momento, no pongas la escuela de música allí, porque si la pones ya vas a capar la posibilidad de hacerlo del instituto. Pues es una verdadera pena porque pretenden hacerlo allí. Yo espero que nosotros tengamos la oportunidad de entrar antes, porque desde luego si entramos antes, la escuela de música irá a otro sitio y de otra forma, porque el proyecto, Lidia, que ellos han hecho para esa escuela de música, nunca dará la posibilidad que sea un conservatorio. ¿Qué pasa? Pues que no cumplen los ratios, no cumplen los espacios oportunos, es decir, no cumplen los
ratios necesarios en cuanto a espacio y posibilidades para que eso llegue a ser a futuro a un conservatorio. Y entonces, cualquiera de nuestros hijos que empiece un instrumento, cuando termine el elemental, pues se tiene que volver a ir de San Pedro Alcántara, o se tiene que ir a Algeciras, o se tiene que ir a Sevilla, o se tiene que ir a Málaga, o se tiene que ir para arriba. Y nosotros, sabiendo que esa escuela de música se podría convertir a futuro en un espacio, en un conservatorio, nosotros lo que pretendíamos es hacerlo cumpliendo todos los ratios y la ordenanza y la normativa para que cuando llegue la posibilidad se convierta en un conservatorio. Pero es que el pabellón es lo mismo, es que el pabellón estamos hablando de lo mismo. La excusa de esta señora pues fue el tema del dinero, pero bueno. Que era muy caro para San Pedro, según comentó ella. Ella, esta persona, pues cuando nosotros, con toda la nobleza del mundo, al principio de la legislatura, una vez que ya nosotros habíamos dejado la tenencia de alcaldía, nosotros nos reunimos con ella y le dijimos, por favor, termina este proyecto porque esto soluciona todas las necesidades del deporte base de San Pedro. Entonces dijo, es que es mucho dinero, porque bueno, pues no lo haga en un ejercicio en 2, hazlo en 3 o en 4, pero por favor, hazlo así. Pues no, se llevó el pabellón a la zona donde se ponía la feria, para que la gente nos ubique, en la zona sur de San Pedro, y entonces, bueno, pero un proyecto de un pabellón más pequeño que en un comienzo se nos vendió que iba a ser el coste 3 millones, 4 millones, el nuestro de salida, que bueno, que a lo mejor normalmente suele tener quizás también algunas desviaciones, perfecto, pero el nuestro salía en unos 7 millones de euros, pero es que el de ellos ahora, que ese es pequeñito, va por 6 millones, es decir, que al final la señora Muñoz se ha columpiado, va a hacer un proyecto en el cual no se quería gastar tanto dinero y se lo va a gastar y encima no va a dar respuesta a esas necesidades que tiene San Pedro Alcántara en cuanto al tema del deporte. Este proyecto que comentas es el que anunciaron en 2020, ¿no? El nuevo proyecto del nuevo pabellón. Ese es el proyecto del 2020, donde sí, es verdad, tiene un diseño muy moderno y muy vistoso, pero es que el diseño que tenía el que había visto y el que había consensuado Opción Sanpedreña estaba hecho de forma, eran con unos técnicos en este tipo de construcciones y se aprovechaba hasta la luz, es decir, las formas de la luz y la orientación del propio pabellón para que a la hora del entreno no molestase la luz, no tuviese problemas a la hora de hacer actividades deportivas y tal. La verdad que era espectacular, porque tenía galerías de tiro, tenía pistas de pádel, tenía gimnasio, tenía de todo, tenía de todas las disciplinas. Era, la verdad es que una pena que, no lo sé, está hecho ya ahí también, no lo sé, yo de verdad es que me da... me indigna, por decir una palabra un poco más suave, porque al final se va a gastar el mismo dinero y no va a resolver el problema, que eso es lo que pasa en esta Santa Casa y es lo que le ha pasado siempre a la gestión y a las políticas del Partido Popular. Al final acaba gastándose más dinero, no ha resuelto los problemas y no ha hecho pueblo, que es lo que queremos hacer nosotros. O sea que, para concluir, podemos decir que Ángeles Muñoz en estos últimos 3 años ha estado sin ningún proyecto importante, digamos, para San Pedro, y que lo último que ha hecho en este último año, digamos, un poco de manera provisional, ¿no? Ningún proyecto importante para nuestro pueblo, que realmente es lo que se necesita. Totalmente provisional. Tú, si echas la vista atrás, tú dices, bueno, en estos 3 años, ¿qué es lo que ha hecho ella aquí en San Pedro? Bueno, porque mira, el ambulatorio salió, ¿de dónde salió? Salió del acuerdo en el 2015 de aquel líneas rojas de Opción Sanpedreña, que obligó y obligamos a poner ese ambulatorio. Se presupuestó cuando aún no estaban ellos todavía en la Junta de Andalucía, porque ahora eso es también la pena y lo lamentable, que ahora ha llegado, ella ha inaugurado y parece que las gestiones han sido de ellos, cuando eso fue una de las condiciones que se puso. El tema del instituto también fue otra de las condiciones. Esas son las 2 únicas obras emblemáticas que se han desarrollado en San Pedro, y eso ha sido gracias al trabajo y a la constancia de Opción Sanpedreña. Y aquí, a partir de eso, yo le pongo un reto a la gente, se lo digo a la gente. ¿Qué ha hecho Ángeles Muñoz en San Pedro, aparte de esos 2 proyectos que ya venían definidos, presupuestados y ya empezándose
desde la legislatura anterior. ¿Qué es lo que ha hecho? Nada, ni siquiera mantener las calles limpias, ni siquiera las playas, ni siquiera ningún servicio de ahí. Ha sido un abandono total de la tenencia, un desmantelamiento, y se ve en estos proyectos. Y esta es la pena tan grande. Si nosotros hubiésemos trabajado estos 4 años también, hubiésemos tenido 2 legislaturas, estos proyectos hubiesen estado por lo menos arrancados, y ya te digo yo que casi ejecutados. Pues gracias, Manolo, por estar con nosotros y gracias a vosotros por vernos una vez más. Hasta el próximo programa. Hola San Pedro, aquí estamos en el Boulevard, esquina con Marqués del Duero, donde ya en el 2018 tenía preparado Opción Sanpedreña su proyecto, un proyecto para hacer una oficina de turismo domotizada, la más técnica y puntera de la Costa del Sol, junto con una oficina de denuncia y una oficina para el sector del taxi. ¿Qué pasó? Pues que el presupuesto que teníamos nosotros para ese ejercicio y para este proyecto se lo cargó el Grupo Popular, la señora Muñoz, y le dio más de la mitad del dinero a Starlight. Se cargó el proyecto de forma intencionada. ¿Para qué? Para después, 3 años y medio después, volver a sacar un proyecto mucho más caro, un proyecto peor del que teníamos nosotros, con lo cual, ¿qué es lo que ha hecho? Incluso incrementar los costes a más del doble de lo que tenía en aquellos entonces Opción Sanpedreña. Eso es lo que tenemos. Las políticas del Partido Popular, muy perjudiciales para San Pedro, han estado 3 años parado el proyecto y San Pedro sin evolucionar. Y eso, ¿sabe quién lo puede hacer nada más que? Opción Sanpedreña. ¿Por qué? Porque somos de aquí y nos duele nuestro pueblo. ...20 proyectos terminados para ejecutarse ya deja la actual tenencia de alcaldía para los que entran la semana que viene. Algunos relevantes, como la adecuación del edificio Avenida, las sombras en la calle Marqués del Duero, la pasarela entre las Palmeras y el Boulevard, la remodelación del Elena a Benítez o la conclusión del proyecto en la Avenida de la Constitución de reforma integral del saneamiento. Y este es un proyecto que tenía que hacer Hidralia para evitar los grandes problemas que hemos tenido de inundaciones en esa zona, donde lo que se pretendía o lo que se iba a hacer y lo que figura en el proyecto es que todas las aguas pluviales que llegan a la Avenida Constitución se recojan antes de llegar a la calle. 11 que ya estaban en curso a la falta de algún trámite, como el espacio de sombras del Boulevard, la reforma de Mariano Díaz Alonso o el nuevo pabellón deportivo calificado como un proyecto básico. El nuevo pabellón polideportivo de San Pedro Alcántara, que ahora mismo están haciendo el proyecto básico, que se está trabajando con él, el propio arquitecto se ha reunido con los clubes para ver la demanda que tienen y qué tipo de pabellón quiere, y están ahora realizando todo este tema. Y 16 pendientes, algunos de ellos tan importantes como la rehabilitación del mercado municipal o la segunda fase del rocódromo. Proyectos que no solo quedan en el apartado de obras, también destacan eventos culturales o lúdicos. En poquitos días, en la noche de San Juan, que como sabéis ya se presentó hace muy poquito con la actuación de Miguel Campello,
pero también se han quedado otras cosas como el campamento de Semana Blanca para el año 2020, la Feria del Libro que tendremos a final de junio y julio, también ese pliego de la apertura de todos los fines de semana de la biblioteca y también otros pliegos que se han quedado hechos pero sin tramitar, como son, por ejemplo, la limpieza, la conserjería y los técnicos, además del ticketing para la alcoholera o, por ejemplo, también la apertura de los yacimientos. Además, Piña se ha mostrado molesto con el traslado de personal a Marbella cuando todavía no se ha producido el cambio y están en funciones. Ahora mismo fijo, es decir, ya desplazado 3. Directamente han ido a personal, además, en fin, de una manera un poquito, porque deberían de haber esperado mínimo que hubiera un nuevo teniente alcalde y que decidiese si esos trabajadores iban a continuar en esas áreas. Y lo paramos en su día, pero al final han terminado por irse. Y hay 2 también, que era la Policía Administrativa, que teníamos en San Pedro, que estaban directamente a las órdenes del teniente alcalde, bueno, pues para ver un poco que se siguieran las ordenanzas y tal, que estaban directamente a las órdenes nuestras, que también recibieron su orden de traslado hace unos días y yo hasta ahora lo he impedido. Es decir, digo, mientras que yo esté a teniente alcalde no se van de aquí y continúan aquí a la espera de lo que se decida el próximo lunes. Hola San Pedro. Comentaros que el año pasado tuvimos reunión con el actual teniente alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, en su despacho, en la cual, en esa reunión, le trasladamos una serie de ideas que teníamos y que le pedíamos que se continuasen para San Pedro Alcántara. Una de ellas era la nueva escuela de música y danza que en nuestro periodo de gobierno se hizo de forma provisional. La idea era que se hiciese en el actual auditorio Jorge Tejada en el Arquillo y que ese nombre se le pusiera al auditorio del Boulevard. Principalmente porque estaba muy céntrica, es decir, los alumnos de prácticamente todo el casco urbano de San Pedro se podrían desplazar hacia esa escuela andando, no necesitaban vehículos. Y aparte de eso, para darle a esa zona un empaque más cultural y muchísimo mejor, ¿no? Pero nos estamos temiendo que Javier García no ha captado nuestra idea. De alguna manera ha dejado entrever que la idea de hacer la escuela de música y danza sería en la zona sur de San Pedro de Alcántara, es decir, ahí estaría Aspandén, la siguiente parcela sería el instituto y todavía mucho más al sur estaría esa escuela de música y danza. Nosotros desde aquí le pedimos a Javier García que reflexione, que si tienen la idea de hacer esa escuela, que tengan nuestra idea, que la puedan hacer en el Arquillo, que traer a los alumnos aquí, los padres tendrán que desplazarse en coche con la incomodidad y el número de vehículos y de desplazamiento que necesitarán para ello. Es muchísimo más céntrico, muchísimo mejor el Arquillo. Yo espero que los sanpedreños lo entiendan así y presionemos al equipo de gobierno para, en caso que se haga, y si se hace antes de las elecciones, que es en general lo que tienen previsto, que lo hagan en el Arquillo.